Dice Simón, a mí siempre se me ha dificultado entender cómo es que se monta esa señal AC en una DC. ¿Me podría explicar, por favor? Con mucho gusto. Esta sería la tensión DC. Ahí no hay discusión. Esa sería la tensión DC. Y si la hemos de dibujar como se expresa gráficamente, entonces tendríamos que dibujar otra línea acá y coger con el borrador y borrar segmentos. Entonces aquí tenemos un segmento, dos segmentos y así hasta que tenemos la expresión, cómo se grafica electrónicamente una tensión DC. Entonces, ¿para qué sirve la raya inferior? Para decir que la referencia aquí es 0 y que aquí tenemos, por ejemplo, 18 voltios. 18 voltios. Ahora, supongamos que estos 18 voltios tienen una falta de rizado. Significa que encima de los 18 voltios, por encima y por debajo, hay una tensión que está allí. Y esa tensión está haciendo en determinado momento una suma y en otros momentos una resta. Es decir, en un momento determinado, vamos a decir en este momento, aquí, en este instante, la tensión no mide 18. La tensión, supongamos que aquí haya 5 voltios, 5 voltios entre la negra y la roja, hay 5 voltios de pico. 5 voltios pico. Entonces tenemos 18 más 5, eso es igual a 23 voltios. En este instante llamémoslo tiempo 1. Pero vamos a llamarlo en este instante, vamos a llamarlo tiempo 2. En tiempo 2, si la onda es simétrica, entonces tenemos 18 menos 5. Entonces eso es igual a 13 voltios. Entonces, mire, la onda está realmente fluctuando entre valores 23 y 13 voltios, sabiendo que debería ser 18. Ahí es cuando decimos, Simón y compañeros, que la onda AC está cabalgando sobre la DC. Cuando nosotros ponemos el filtro, ese filtro suprime la onda roja y deja solamente los 18 voltios planitos. Y eso es lo que se necesita para alimentar un circuito sano, un circuito que no tenga comportamientos erráticos por causa del filtraje. Dice Edelberto, al estar recalentada una de estas bobinas del crossover, quiere decir que ya perdió inductancia y que ha cambiado su frecuencia o no. Cuando hay recalentamiento de la bobina, si las espiras están juntas, si están tocándose las unas con las otras, entonces ya el hecho de la temperatura va a significar que el circuito pierde aislamiento. Si las bobinas se tocan, entonces se pierde aislamiento. Sabemos que el cable de cobre está revestido de un aislamiento. Si se pierde el aislamiento, entonces hay corto entre espiras. Eso es igual a corto entre espiras. Entre espiras. Si yo tengo corto entre dos espiras no más, supongamos que sea entre dos espiras no más, entonces la bobina que tenía, por ejemplo, 10 vueltas, ahora tiene 9 vueltas. Eso significa que estoy acortando la bobina y la inductancia depende del número de vueltas. Entonces, si yo estoy variando la inductancia, entonces
inductancia, vamos a ponerlo con la letra L, cambia. Y si la inductancia cambia, la frecuencia de resonancia también cambia, ¿cierto? Entonces, eso significa que vamos a tener todo lo que usted, o parte de lo que usted está preguntando ahí. Dice el... Voy a leer aquí. Dice, el crossover quiere decir que ya perdió inductancia. Sí. ¿Que ha cambiado su frecuencia? Sí, correcto. Mire la explicación y ya tenemos una lógica de lo que está pasando. Hay corto entre dos espiras. Significa que la vuelta que tenía que dar, acuérdense que la corriente cuando hay una bobina es como si tuviera que dar curvas por un camino. Entonces ya en vez de dar la curva se salta por una trocha y al saltar por una trocha significa que ya no hay tanta oposición, por consiguiente la bobina cambió la inductancia y al cambiar la inductancia cambia la frecuencia de resonancia. Bueno, dice Antonio, ¿qué hace la diferencia en los filtros pasa bajo y pasa alto? ¿Serán los filtros o las bobinas en los crossover? Se utilizan las dos cosas, Antonio, se utilizan las dos cosas. Lo que pasa es que a veces hay que tener en cuenta una cosa. Es más económico fabricar filtros que fabricar bobinas. El cobre es muy caro. Entonces, ¿qué pasa? En los circuitos se intenta, en lo posible, usar la menor cantidad de bobinas. Cuando hay que usar bobinas es porque ya toca. Entonces, cuando es posible, hacer una bobina más pequeña y poner en su lugar, en lugar de poner una bobina más grande, un condensador de determinada capacidad para hacer un circuito crossover, pues se hace, precisamente por economía. Entonces, en la fabricación de todo ese tipo de componentes inciden no solamente las cuentas que uno pueda hacer con una fórmula, sino que también inciden los factores económicos. Tengo tanto dinero y necesito hacer con ese dinero algo lo más eficiente posible. Entonces tengo que buscar economía. Entonces en eso inciden todas esas cosas, Antonio. No solamente la inductancia, la capacitancia, sino también la economía y las bobinas son caras. Entonces en ese sentido. Ahora, usted dirá, se me fue por la tangente. Yo quería saber valores. No vamos a entrar en valores hoy. ¿Por qué? Porque en ese caso tendríamos que hablar de circuitos resonantes y todavía no es hora de hablar de ellos. Dice Edelberto, el voltímetro no es capaz de detectar que hay un rizado, pero ¿cómo nos damos cuenta que no hay una buena filtración? Nos damos cuenta que no hay una buena filtración si aprendemos a utilizar en nuestro favor las limitaciones del voltímetro. Cuando yo tengo un aparato, óiganme bien, esto es más que un consejo, digámoslo entre comillas, una norma de buen reparador. Cuando yo tengo un aparato en buenas condiciones, debo tener, debería tener una listica de preguntas como la que me está diciendo Edelberto en este momento. Como yo sé que el voltímetro tiene sus limitaciones, por ejemplo, me voy al filtro gordo. Ya sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos del filtro gordo, el filtro de aplanamiento del voltaje de entrada en un televisor, por ejemplo. Y digo, este televisor está en perfectas condiciones. Voy a ver en la escala de AC de mi tester, ¿cuántos voltios AC me mide este televisor que está funcionando bien? Me mide 2 voltios, me mide 5 voltios AC, 5 voltios AC. Ese voltaje puede ser más o menos exacto. Es decir, no significa que mi tester me esté diciendo mentiras. Significa, mi tester, marca tal, modelo tal, me está diciendo un dato que siempre que mi tester, esté ante un televisor como este, me va a dar el mismo dato. En ese sentido, él me está diciendo una verdad. Pero ¿cuál es la limitación de este dato? Que yo ese dato no lo puedo hacer público por internet y decir, midan que siempre tengan el tester que tenga, les va a medir
5 voltios AC a la salida del filtro de aplanamiento. Eso ya sería decir una mentira. Entonces, si yo tomo las medidas que mi tester toma en un aparato con buen desempeño, no solamente debería medir en el filtro gordo, debería también medir en los filtros de salida de más B, sea la fuente switchada. Entonces digo yo, esta fuente switchada en los 110 voltios que van para el playback me está mostrando que tiene 0.5 voltios AC y está en buenas condiciones. Yo digo, si me miden otros televisores dentro de este rango, significa que están bien. Pero llega el día en que un televisor tiene el problema. Si yo no he tomado esas medidas antes para saber cómo se comporta mi tester, voy a perder el año, como se dice, porque voy a medir por primera vez. Supongamos que me encuentro en el filtro gordo. Me encuentro 30 voltios AC y yo no sé qué hacer con esos 30 voltios AC. No sé si son buenos, si son malos, si son regulares. Si yo hubiera tomado esa medida cuando tenía televisores buenos al frente, y no solamente en un televisor, sino en varios, para hacer una estadística, entonces yo en el momento en donde tenga el problema al frente, no voy a ser capaz de solucionarlo. Esa es la manera, Edelberto y compañeros, de convertir el tester en un aliado, no obstante sus limitaciones. ¿Por qué? Es que no hay una herramienta. Si la hay, el osciloscopio. Pero el osciloscopio es una herramienta de la cual pocos disponemos y no siempre está al alcance económicamente o no siempre está dentro de las aspiraciones a las que nosotros tenemos, porque no siempre nos gustaría a todos manejar un osciloscopio. Bueno, de la misma manera, dice Simón, es que transmiten las emisoras, es que me confunde lo de la portadora y la señal que va por dentro. Sí. Lo que pasa es, Simón, cuando estamos hablando de Simón, estamos remitiéndonos a que la señal de rizado se monta sobre una DC, a caballo. Muy bien. ¿Sabe qué pasa, Simón? ¿Cuál es la diferencia? Cuando tenemos una portadora sobre la cual se monta una señal, que es, por ejemplo, el video o el audio, resulta que es que la portadora no es DC, la portadora también es AC. Esa es la única diferencia. La portadora también es AC. Edelberto dice, entonces por calentamiento de los materiales no se pierde inductancia. Por calentamiento del material no se pierde inductancia, a no ser que de pronto el elemento que se haya calentado esté demasiado recalentado. Pero no tiene por qué perderse inductancia, a no ser que se estén cruzando espiras. Dice Eddie, profesor, el rizado es utilizado en fuentes conmutadas, ejemplo, a la salida del filtro principal gordo, o me equivoco. Más que utilizado, el rizado de las fuentes es suprimido, Eddie. O no sé si de pronto esa sea la intención de tu pregunta, pero el rizado se encuentra en la salida de cualquier fuente y es filtrado. Precisamente cuando se habla de filtro es porque el filtro se encarga de quitar ese rizado. El rizado es una consecuencia Es una de consecuencia la rectificación. de la rectificación. Bueno, es una consecuencia de la onda alterna. Es una consecuencia de la onda alterna rectificada, puesta a un mismo nivel, pero de todas maneras hay que aplanar para que el filtro tenga un promedio de tensión DC. Jesús Bello dice, con un detector pico a pico para detectar el rizado. Sí, se puede detectar con un detector pico a pico, claro que sí. Ahora, vamos a hablar de algo que tiene que ver con todo esto, pero lo aborda ya desde otro ángulo para ver las cosas más amplias. Aquí tenemos una pared amarilla, tenemos un globo, tenemos un saco de lana, tenemos la pared a la derecha. En la pared están dibujadas unas cruces en donde nos dicen que los electrones del material del que está compuesto la pared están en estado de reposo.
están completamente equilibrados. Sabemos que todos los elementos de la naturaleza están compuestos por átomos. Más bien, estaba diciendo electrones. La palabra correcta es átomos. Todos los átomos, todos los compuestos de la naturaleza están integrados por átomos. Los átomos tienen un núcleo y unos electrones alrededor. El núcleo es de carga positiva y los electrones alrededor son de carga negativa. Cuando el núcleo y los electrones están balanceados, significa que tenemos una varilla montada sobre un eje y esa varilla tiene la mitad a un lado del eje, la otra mitad al otro lado del eje. Quiere decir, podemos soltar la varilla y no se cae. Está equilibrado, no tira para ninguno de los dos lados. Cuando los electrones están equilibrados, eso sucede en una pared. Ahora, en un saco de lana hay una gran facilidad de soltar electrones. Eso le puede suceder a cualquiera cuando se está peinando, sobre todo con el cabello seco. Se peina uno con el cabello seco y al ratico está viendo que la peinilla hace parar el pelo. Entonces, eso significa que elementos como el cabello, como en este caso un saco de lana, pueden ceder por efectos de frotación, fácilmente pueden ceder electrones. Al ceder electrones, los componentes dentro de el elemento que se sobó, en este caso el saco o el cabello, se desequilibran, ya no van a tener los átomos completamente equilibrados, entonces van a tirar o para un lado o para el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger este globo y lo ponemos en cualquier parte, y miren que en cualquier parte está bien, miren que en cualquier parte se queda quieto, miren que en cualquier parte se queda quieto. Pero si yo cojo y sobo un poquito lo acerco al saco, miren que ya el globo le arrastró al saco un poquito de electrones. Mire que los electrones son los azules porque son negativos. Ahora yo suelto el globo y mire que ya está siendo atraído por el saco. Está siendo atraído por el saco. ¿Qué pasa? Pues que ya el saco tiene cargas positivas y el globo tiene las cargas negativas que le robó al saco. Ahora, miren lo que sucede en la pared cuando yo acerco el globo a la pared. Miren lo que pasa. ¿Se observan? ¿Qué pasó, Freddy? ¿Qué podría decirse que pasó en esa pared? Repele los azules y se atrae con los rojos. Exacto. Los rojos se quedaron ahí en la orilla, pero los azules se corrieron hacia atrás. ¿Por qué? Porque el globo traía azules. Pero mire también esto. Mire que el globo, si yo lo pongo cerquita de la pared, bueno, aquí ya la carga hizo que me lo trajera más fácil el saco. Pero si yo lo pongo cerquita de la pared, él se recuesta contra la pared. Significa, entre la parte positiva del átomo y el globo que está cargado negativamente, hay una atracción. Pero para que haya esa atracción, las partes negativas de los átomos que están en la superficie de la pared se corrieron hacia atrás para darle campo a que lleguen los de adelante. Si yo lo retiro un poquito de aquí, él, mire que se me va y se me pega allá, en el saco. Si yo lo sobo más, va a estar muy cargado, muy cargado. Muy cargado. Entonces, mire en la pared qué pasa. Desplaza más hacia atrás los electrones y los núcleos, o sea, los protones, van a estar y el globo va a quedar más fácilmente atraído, pero mucho más por el saco, porque es que el saco realmente está completamente desequilibrado y eso pasa en elementos como la lana, en fin, a través de la frotación. A través de la frotación. Si yo pongo dos globos, mire que en ningún caso se hace atraído por nada. ¿Por qué? Porque en este momento no tiene cargas de ninguna clase. No tiene cargas. Pero al saco, ese globo, como este otro está aquí, vamos a dejar este pegado en la pared.
Y este vamos a ver qué pasa. Mire que ahí sí lo trajeron, sí lo trajo el saco, ¿cierto? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta, ahí nos estamos dando cuenta. Mire si yo le pongo el globo encima del otro, se retiró, mire que se retiró, vea, o se va para abajo o se fue para atrás. ¿Qué pasa? Porque los dos globos están cargados negativamente. Entonces eso nos da dos conclusiones que son importantes. En este momento tenemos que tanto los globos como el saco están cargados. El saco está cargado positivamente. Los globos están cargados negativamente. Podemos decir que cargas de distinto signo se atraen y cargas de igual signo se repelen. Se dicen quite de ahí. Muy bien. Allí tenemos el concepto de carga eléctrica. Carga eléctrica. Cuando un átomo está en reposo, como los átomos de la pared, vamos a quitarle este globo. Cuando un átomo está en reposo, se puede decir que no hay cargas eléctricas. Entonces, en esa pared no se puede hablar de electricidad. ¿Cuándo se puede empezar a hablar de electricidad? Cuando tenemos un desbalanceo, un desbalance, más bien, sería lo correcto. Cuando hay un desbalance entre, dentro del átomo, se suscitan, nacen cargas positivas y cargas negativas. En ese momento podemos comenzar a hablar de electricidad. Electricidad. Todos los que han estudiado eso, entonces necesitan cuantificarlo. Es decir, necesitan convertirlo a unidades que sean usables, aplicables. Y entonces el señor Coulomb dijo que la unidad de un solo, la carga de un solo átomo era demasiado pequeña para tener un valor útil en aplicaciones. Entonces dijo, vamos a hacerlo en grupos más grandes. Y dijo que a raíz de los estudios que hizo el señor Coulomb, se creó la unidad que lleva su nombre. Entonces, el Coulomb. ¿Y qué es un Coulomb? Eso es una carga. ¿De un electrón? No. De 6.24 trillones, o sea, por 10 a la 18 electrones. Esto es un número. A nosotros a la hora de reparar no es necesario que nos acordemos de que un coulombio, porque en realidad nosotros en la reparación nunca hablamos de coulombios. Pero aunque no hablamos de coulombios directamente, hablamos de otro concepto que tiene incluidos los coulombios. Y es el término de corriente. Corriente. Bueno, el coulombio es C, para no dejar esto sin su unidad. Y la corriente la llamamos I, ¿cierto? Y en este caso es, la unidad es amperios. Ya de eso hemos hablado en otros momentos cuando hablamos de el agua que corre por una tubería. El agua que corre por una tubería. Pero entonces decimos que corriente tiene incluido el término de coulombios. Y entonces, ¿qué es? ¿Cómo se define el término de corriente en amperios? Es el número de coulombios por segundo. Cuando nosotros hablamos de corriente, estamos hablando de amperios. ¿Y amperios qué son? Coulombios por segundo. No importa si se nos olvida la manera correcta de recorrer este camino para hacer una explicación lógica. Puede que yo diga
Y me pasa muchas veces. Yo entiendo eso, pero no me acuerdo cómo es. Y eso nos pasa a todos. El hecho es que cuando hablamos de corriente, tenemos que recordar que solamente se puede hablar de corriente cuando hay carga, es decir, cuando hay un desequilibrio en el átomo, cuando hay cargas positivas y negativas que se atraen. Cuando esa atracción existe, entonces va a haber la posibilidad de circulación de corriente, Y la corriente, como decimos, es la circulación de cargas. Y esa circulación de cargas por segundo son llamados amperios. Ya tenemos dos cosas. Bueno, vea, hemos hablado de carga igual coulombios. Corriente, amperios, que es coulombios por segundo. Voltaje, que lo llamamos presión. La presión. Entonces, para que haya circulación de corriente, tiene que haber presión, tiene que haber voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial. ¿Y esa diferencia de potencial cómo se crea? Por el mismo desbalance de cargas. Si ustedes en este globo ven que, mire que ese se fue suavecito y mire este cómo se va, rápido. ¿Por qué se va más rápido el amarillo? Porque está más cargado. ¿Eso qué significa? Que el amarillo tiene más voltaje, tiene más presión, ¿cierto? Muy bien. Entonces, voltios, en este caso, es unidad de, vamos a decir que la corriente y la tensión, más bien tensión, E. La tensión, la unidad de la tensión es voltios. Bueno, listo. La tensión está en voltios. Y entonces, si yo tengo en orden estos tres conceptos, dejando a un lado la carga, que es donde se origina todo. Este es el elemento protagonista o el concepto protagonista. El concepto de carga es el que da lugar a corriente y es el concepto que da lugar a tensión, porque es el desequilibrio que se produce en los átomos. Dejando ese a un lado, entonces yo ya puedo hablar de tensión, que es la fuerza. Y hablábamos de tensión al comienzo cuando hablábamos de la altura a la que se encuentra el agua para poder decir que circula. Y la corriente, que viene a ser la cantidad de electrones por segundo, que se da más o menos, mejor dicho, en coulombios por segundo. Muy bien, yo creo que con esos tres conceptos podemos dejar por ahora la cosa y darnos una pausita.